En todo el mundo hay muchos países totalmente soberanos y a cargo de sus propios destinos, con su gente representando a un solo grupo étnico y votando sobre su futuro como mejor les parezca. Sin embargo, no todos los países del mundo corresponden a una única nacionalidad. Muchos países incluyen dentro de sus fronteras dos o incluso más grupos étnicos. Todos se llevan bien y existen uno al lado del otro unidos como una nación multiétnica, si ese es un término real que podamos usar, pero creo que sí. Pero en algunos casos eso no sucede, y una nación está esencialmente controlada por un grupo, y el otro u otros que existen dentro de él son reprimidos, o al menos se les impide alcanzar su propia soberanía y establecer el país que desean. De eso se trata este vídeo. Países que tal vez deberían existir, pero no comienzan con los dos en la miniatura. Vamos, exploremos el planeta. Primero, Baluchistán. La región de Baluchistán está dividida entre tres países: Irán, Afganistán y Pakistán. Aunque la mayor parte se encuentra dentro del sur de Pakistán, como podemos ver en el área rosa de esta imagen, étnicamente distinto de sus vecinos y que tiene su propio idioma. La región de Balochi se ha caracterizado históricamente por un estilo de vida nómada, sociedades tribales y una importancia geopolítica debido a su ubicación estratégica. Durante la era colonial, partes de Baluchistán cayeron bajo control británico y persa. En el momento de la partición de la India británica en 1947, surgió por primera vez la cuestión del estatus de Baluchistán. Se les dio la opción de unirse a Pakistán o India o permanecer independientes. El Khan de Kalat, entonces gobernante de Baluchistán, optó por la independencia. Sin embargo, todavía estaban integrados por la fuerza en Pakistán en 1948, y esto generó resentimiento entre algunos líderes y pueblos baluchis y desató una serie de conflictos e insurgencias durante las siguientes décadas con personas que exigían independencia o al menos una mayor autonomía. Hasta ahora, Pakistán ha podido detener estos movimientos, pero no está claro si el pueblo baluchi permanecerá sin independencia por mucho más tiempo. También se podría argumentar que si Baluchistán logra la independencia, también deberían hacerlo los otros 4 grupos étnicos mostrados en este mapa: los Pashtuns, los Punjab y los Sindh. Un poco al este tenemos otro ejemplo: Uiguristán, la región comúnmente conocida como Turquestán Oriental, también conocida como Uiguristán. Es una zona de Asia Central que alberga a la etnia uigur y varias otras minorías musulmanas turcas. Los uigures, que tienen su propia lengua y cultura, residen en lo que hoy es la región autónoma uigur de Xinjiang en China y han enfrentado una terrible persecución y asimilación forzada por parte del gobierno chino. Históricamente, la zona fue parte de varios imperios de Asia Central, incluidos los kaganates mongoles y turcos, que sí tuvieron independencia, pero en el siglo XVIII, la dinastía Qing de China incorporó formalmente a Xinjiang a su imperio, y desde entonces sigue siendo China. En las décadas de 1930 y 1940, hubo breves períodos de independencia de facto para el Turquestán Oriental, pero fueron de corta duración. En 1949 se estableció la República Popular China, y Xinjiang se convirtió en una región autónoma dentro del Estado chino. Aunque su autonomía es mayormente solo de nombre, están más cerca en identidad étnica y cultural de sus vecinos occidentales, los sistanes de Asia Central. De hecho, el propio Turquestán existe en su frontera, de donde proviene el posible nombre del país de Turquestán Oriental. Cada vez se han creado más movimientos independentistas con el objetivo de independizarse de China, pero ninguno ha tenido éxito. La independencia histórica de esta región, la diferencia cultural y étnica de su gente y el deseo de autodeterminación, creo que son razones suficientes para que se cree un nuevo país. Pero este no es solo un problema de Asia, sino también de América del Norte. Tenemos, por ejemplo, Quebec. Ahora datos de encuestas recientes muestran que el 32% de los quebequenses cree que Quebec tiene suficiente soberanía y debería seguir siendo parte de Canadá.
pero el 28% pensó que deberían separarse y el 30% dice que cree que Quebec necesita mayor soberanía o autonomía, pero debería seguir siendo parte de Canadá. Esencialmente, la región está bastante dividida entre los que quieren la independencia, los unionistas, y los que están en el medio, que quieren un poco de ambos. Sin embargo, creo que hay argumentos reales a favor de la independencia de Quebec. Después de todo, su cultura es tremendamente única y diferente a la de Canadá. Quebec fue colonizada por los franceses en el siglo XVI. Incluso hoy en día, el francés es el idioma principal de la región, lo que hace que Canadá sea un país con dos idiomas, y su bandera ondea los símbolos de la flor de lis francesa, así como los colores franceses. Los británicos derrotaron a los franceses en la Guerra de los 7 años, lo que llevó a la anexión de Quebec por parte de los británicos y a la Ley de Quebec de la Guerra de 1774, que permitió a la población francófona conservar su idioma, sistema legal y prácticas religiosas, a pesar de convertirse en un parte de la colonia de Canadá. Así que sus diferencias quedaron establecidas desde el principio. Quebec celebró 2 referendos sobre soberanía. En la primera, en 1980, la mayoría votó en contra y el 60% optó por seguir siendo parte de Canadá. El segundo referéndum, en 1995, estuvo mucho más reñido. 50.6% votaron a favor de permanecer en Canadá y 49.4% votaron a favor de permanecer en Canadá, apoyando la independencia. El estrecho margen puso de relieve las profundas divisiones dentro de la provincia. Si se volviera a celebrar hoy, no es imposible que ganara la independencia, y considerando sus diferencias, yo diría que tendría sentido que fueran su propio país y se mudaran a África. Tenemos 3 grandes ejemplos, la mayoría de los cuales son consecuencias de una mala reorganización territorial tras el fin de las colonias europeas. Primero, Ogonilanda. Los Ogonis son un pueblo de lo que hoy es el sur de Nigeria. Suman 2 millones y viven en una región de 1,000 kilómetros cuadrados a la que llaman Ogonilandia. A pesar de ser parte de Nigeria hoy, solo lo son debido al colonialismo británico y su historia e identidad son bastante diferentes. Sobrevivieron al período de la trata de esclavos en relativo aislamiento. Si bien la mayor parte de Nigeria fue colonizada por los británicos en 1885, los soldados británicos no llegaron a Ogoni hasta 1901 y encontraron una gran resistencia a su presencia hasta 1914. Podría decirse que su integración en las regiones circundantes fue apresurada y sus recursos comenzaron a ser explotados. Debido a esto, se han creado movimientos que exigen su soberanía, enarbolando esta bandera, un tricolor vertical de azul, amarillo y verde con 6 estrellas, bandera utilizada principalmente por el MOSOP, el Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni, creado para luchar contra la explotación irresponsable del petróleo por parte de empresas extranjeras. La independencia de los Ogonis es poco probable, pero creo que está justificada. Ambozonia es el nombre elegido por quienes defienden la independencia de la provincia del sur de Camerún, lo cual resulta curioso porque en realidad el sur de Camerún se encuentra en la región noroeste del país. Pero de todos modos, las raíces de la Amazonía se encuentran en el contexto histórico de la división anglófona-francófona en Camerún. Hasta 1961 eran el Camerún británico, mientras que el resto del Camerún existía como el Camerún francés, 2 colonias separadas. Al obtener la independencia, se celebró un referéndum y los residentes de la Amazonia optaron por formar parte de Camerún dentro de una república federal. Sin embargo, con el tiempo, el gobierno central, predominantemente influenciado por los francófonos, amplió gradualmente su autoridad central, disminuyendo la autonomía de la región. Una parte importante de la población que se identifica como anglófona alberga resentimiento hacia la discriminación y el gobierno camerunés intenta eliminar las instituciones jurídicas, administrativas, educativas y culturales anglófonas. En 2017, los líderes amazónicos declararon unilateralmente la independencia. Estos disturbios evolucionaron hasta convertirse en una guerra de guerrillas y, a partir de 2023, los conflictos persisten, pero no se ve bien para Amazonia y de manera muy similar. Biafra es similar a los Oconi.
una región separatista de Nigeria, pero esta vez liderada por otro grupo étnico, los Igbo. Cada vez resulta más claro cuántas naciones africanas y asiáticas albergan en su interior a grupos étnicos en conflicto agrupados en fronteras coloniales trazadas por Europa, que luego se transfirieron a estados independientes. En el caso de Nigeria, la región norte del país tiene una mayoría musulmana y está compuesta principalmente por el territorio de los califatos indígenas de Sokoto. La población del sur es predominantemente cristiana y se compone principalmente del territorio de los estados indígenas Yoruba e Igbo. El sur también es más rico que el norte en recursos. Las raíces del movimiento de Biafra se remontan a estas diferencias, que provocaron tensiones étnicas, políticas y económicas en el pueblo Igbo. Sintiéndose marginados y explotados, declararon la independencia. En 1967, el ejército nigeriano contraatacó, invadió la región y esto condujo a un conflicto interno de 3 años de duración que fue devastador y trágico para millones de civiles. El sufrimiento de los civiles finalmente llevó a los biafreños a rendirse y a ser nuevamente anexados por Nigeria. Algunos deseos de independencia persisten hoy, pero después del trágico intento anterior, es poco probable que lo vuelvan a intentar. Y finalmente, volviendo a Asia, tenemos el Kurdistán. Kurdistán se refiere a una región habitada principalmente por el grupo étnico kurdo que abarca partes de Turquía, Irán, Irak y Siria. Los kurdos tienen una lengua y una cultura distintas. La mayoría son musulmanes suníes, pero algunos son chiitas, algunos son cristianos o incluso judíos, y juntos han buscado autonomía o independencia durante muchos años, pero hasta ahora han fracasado. Lo más cerca que estuvieron posiblemente fue después de la Primera Guerra Mundial y la disolución del Imperio Otomano. Con el Tratado de Sèvres de 1920, se establecieron disposiciones para el establecimiento de un Estado kurdo independiente, pero esto nunca se implementó debido a diversos acontecimientos geopolíticos, incluida la Guerra de Independencia turca. A lo largo del siglo XX, el pueblo kurdo enfrentó persecución y desafíos en los países donde residían, especialmente en Turquía, donde la relación con los turcos es bastante negativa y constantemente difícil. Los kurdos en Irak han experimentado una mayor autonomía con el establecimiento del gobierno regional del Kurdistán, que de hecho es un raro ejemplo de estabilidad gubernamental dentro de Irak. En Siria, sus fuerzas se organizaron para luchar en el conflicto interno del país y aparentemente fueron uno de los bandos más moderados que reunieron el apoyo de muchas naciones occidentales. En Irán existe una provincia del Kurdistán, pero no tiene una autonomía especial como la iraquí. Independientemente de su mayor o menor amistad y autonomía, Irak, Turquía, Irán y Siria históricamente se han resistido a la idea de un Kurdistán independiente dentro de sus fronteras. Después de todo, ¿a qué país le gustaría perder territorio? Dada la inestabilidad total de la región, es bastante probable que eventualmente se conviertan en el país soberano que quieren ser. Este tricolor horizontal realmente genial de rojo, blanco y verde con un sol dorado en el medio. Esos son algunos de los países que, en mi opinión, y siguiendo este criterio de representación de una nacionalidad o grupo étnico específico, deberían existir. Algunos tienen una posibilidad real de existir. Yo diría que Baluchistán, sobre todo, ha intentado lograr su independencia y ha fracasado dramáticamente, como Biafra o Amazonia. ¿Pero qué piensas? ¿Está de acuerdo en que estos países deberían existir por sí solos y tener soberanía? ¿Crees que alguno de ellos realmente podrá hacerlo? ¿Y qué otros países añadirías a esta lista? Házmelo saber en los comentarios. Gracias por mirar. Recuerda suscribirte si quieres y nos vemos la próxima vez, mis amigos exploradores. Sigamos explorando el planeta.